3 de marzo, del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. La lectura de hoy nos recuerda el celo de Jesús por la casa de su Padre. Era la casa donde se hacía la oración y donde se ofrecía sacrificios. Por eso estaban los vendedores ahí, pero pasaban los límites y confundían el negocio con lo espiritual. Jesús se enojó. Habrá sido imponente su figura, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Como un soldado que protege su ciudad con su cuerpo y con su alma. Ojalá que nos ayude a pensar, en resumen, en 2 templos con que todos los días convivimos. El templo, el de las 4 paredes, el lugar dedicado a la oración, a encontrarnos con Jesús, a transportar nuestra alma a lo divino. ¿Cuántas veces hacemos de él un lugar de reunión social? ¿O no respetamos el lugar como algo sagrado? En el Éxodo, Dios le dijo al profeta: quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El segundo templo es el de mi alma. El templo de Jerusalén era el corazón del pueblo judío. Ahí fue Jesús a echar con latigazos a los que querían abusar de él. 2 sensaciones nos dirá: no contaminemos nuestro cuerpo, nuestra alma. Nos dio ese cuerpo sagrado, el único, que no permitamos que ese templo del Espíritu Santo que radica en nosotros se manche o se destruya. Y la segunda sensación es que Él mismo es capaz de arremangarse, que armarse con látigos y defender nuestro templo sagrado, que hace todo por defender nuestra integridad, que lucha palmo a palmo con los vendedores de ilusiones que quieren llenar nuestro corazón de desesperanza, de confusión, de ira, de ídolos falsos que nos conducen a la destrucción. Y esa destrucción le llamemos bulimia, anorexia, consumo de drogas y alcohol, libertinaje sexual, fama a costa de todo, incluso perdiendo la dignidad y el pudor. Y como vimos en el texto, nadie le hace sombra. Gran defensor tenemos, gran abogado, pero también un guardián de nuestra alma que vigila. Ojalá que le dejemos entrar en nuestro templo sagrado. Veremos la diferencia, pues Él ya ganó una vez en la cruz, y ahí puso nuestras debilidades. El Papa Francisco, en una de sus reflexiones, nos decía: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Cristo resucitado es precisamente el lugar del encuentro universal de todos, entre Dios y los hombres. Por esto su humanidad es el verdadero templo.
donde Dios se revela, habla, se deja encontrar. Y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo material, los detentores del poder y del saber religioso, sino aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Jesús limpiará con ternura, con misericordia, con amor. La misericordia es su manera de limpiar. Dejemos cada uno de nosotros, dejemos que el Señor entre con su misericordia, no con el látigo. No, que entre con su misericordia, a hacer limpieza en nuestros corazones. Recordemos, el látigo de Jesús es su misericordia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.